Según reza en las antiguas leyendas de la mitología japonesa, en el albor de los tiempos, una bella diosa contrajo tristeza de amor. De sus lágrimas brotaron islas que conformaron el archipiélago del Sol Naciente. Siglos más tarde, surgirían guardianes para proteger las costas y territorios de una de las culturas más apasionantes de la historia. Samurái significa en japonés servidor, y eso es precisamente lo que esta casta guerrera e intelectual hizo durante su tiempo de hegemonía: servir a sus señores feudales. Dicen que la vida de un samurái era bella y breve como la flor del ciruelo. Por eso no es extraño que uno de sus lemas vitales fuera: morir es solo la puerta para una vida digna. Estos magníficos caballeros mantuvieron una intensa vida militar entre los siglos XII y XVII. En ese periodo de lucha entre clanes se les podía ver orgullosos al lomo de sus pequeños aunque resistentes caballos y fieles al ritual guerrero impuesto por el bullido, auténtico código de conducta para aquel que se formara en esta indomable casta. El poder contemplar a cualquiera de estos hombres en la preparación de un combate constituía un enorme espectáculo donde la intensidad y el honor lo invadían todo. Si te interesa la cultura japonesa, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, así no te pierdes todo el contenido que tengo para ti. Sigamos. Número 1. En tiempos remotos, Japón era gobernado por un emperador y su corte. El emperador era tratado como un dios y se creía que descendía de la diosa Sol, Amaterasu. Por debajo del emperador estaban los nobles, y por debajo de los nobles había muchas categorías de samuráis. Más abajo estaban los campesinos que trabajaban las tierras de los nobles. En aquellos tiempos cualquiera podía ascender para convertirse en un samurái, pero en el Japón posterior solo aquellos que hubieran nacido de padres samuráis podían ostentar dicho rango. La palabra samurái significa servir. Originalmente eran soldados que servían a la corte imperial y eran absolutamente leales al emperador, pero también protegían a las familias de los nobles. Desde los tiempos más remotos, el arroz ha sido el producto más importante de la isla. Aquel que poseyera los campos de arroz controlaba la riqueza del país. Hacia el siglo XII, muchos hombres poderosos poseían tierras y castillos lejos del palacio del emperador en Kioto. Para protegerse de las bandas de ladrones y de ellos mismos, los nobles empezaron a tener sus propios ejércitos de samurái. Las armas preferidas eran el arco y la flecha y la lanza. El guerrero samurái seguía un código de honor llamado Bushido, el camino del guerrero, y prometía lealtad completa a su señor. Un samurái que se distinguiese en la batalla podía recibir un lote de tierras como recompensa. Con el apoyo de sus ejércitos samuráis, los nobles ganaban el control de vastos territorios. Estas nobles familias comenzaron a aliarse para formar clanes que acabarían siendo más poderosos que el mismo emperador. Los clanes con frecuencia mantenían disputas entre ellos. Finalmente, estalló la guerra civil entre los dos clanes más poderosos, y Japón entró en la edad de la espada. Número 2. En las antiguas historias sobre el nacimiento de nuestro mundo, la primera espada siempre mencionada es un acero japonés llamado la espada sagrada. Esta poderosa arma fue forjada en la cola de una gigantesca serpiente de 8 cabezas, cuya parte inferior estaba escondida por nubes de humo negro. La serpiente, que era tan alta como 8 montañas, gustaba de comer jóvenes doncellas, de manera que el héroe Susanoo, hijo del dios del fuego, se decidió matar al monstruo. Engañó a la serpiente para emborracharla con sake, un vino de arroz muy fuerte. Una vez ebria, la serpiente se quedó dormida y Susanoo la cortó en pedazos, pero cuando llegó a la cola, la espada de Susanoo golpeó algo muy duro y se rompió en dos. Tanteando con sus manos en el interior de las oscuras nubes, descubrió la espada sagrada. Según la leyenda, la espada era uno de los 3 tesoros que fueron entregados por los dioses al primer emperador de Japón para constituir las insignias reales o la joya de la corona. Un espejo de hierro y un collar fueron los otros 2. Así que la espada, un símbolo del poder divino del emperador, ha sido venerada por los japoneses desde los tiempos antiguos. Tokugawa Ieyasu, uno de los jefes samurái más importantes, llamó la espada el alma del samurái. En la época de Ieyasu, solo al samurái le estaba permitido llevar 2 espadas. La más larga, la katana, era el arma principal en la batalla. La espada corta, la wakizashi, se usaba también en combate y, de ser preciso, en el suicidio ritual. Para el orgulloso guerrero, no había posición más preciada que su cuchilla. Se colocaba una espada en la habitación del samurái el mismo día de su nacimiento, y también se depositaba una espada en su lecho de muerte al morir. A lo largo de su vida, el samurái acostumbraba a dormir con su espada cerca de su almohada y la llevaba consigo donde quiera que fuese. Las espadas eran siempre tratadas con respeto.
Cuando se visitaba a otro guerrero, el samurái podía colocar su katana en un armero especial cerca de la puerta o bien se le permitía a un criado llevársela sobre un paño de seda, pero siempre se quedaba con el wakizashi en su cinto. Las espadas de los samuráis pasaban de generación en generación. Cualquier falta de respeto al arma de un samurái era vista como un insulto hacia toda su familia. Se consideraba una gran ofensa tocar de cualquier forma la espada de otro sin su permiso, una afrenta que podía resultar en un cruento duelo. Por este motivo, los samuráis tenían que tener cuidado para no rozarse entre sí al andar por la calle, por ejemplo. Los samuráis también creían que las mejores hojas de los mejores fabricantes de espadas tenían poderes espirituales en sí mismas. Las espadas que habían sido usadas en combate eran especialmente apreciadas, pero los samuráis adinerados también buscaban nuevas espadas de armeros famosos. Aquellos que hacían las espadas eran reverenciados como artistas y hombres santos, y el taller de un forjador de espadas era considerado como un templo, donde se realizaba un trabajo sagrado. Un cartel típico de las afueras de un taller podía leerse como sigue: se pulen almas. Se pensaba que la personalidad de un espadero pasaba a formar parte de sus obras, así que antes de forjar una espada, un maestro forjador ayunaba para purificarse. Colgaba por su taller plegarias escritas en papel de arroz y se vestía con kimonos blancos, como un sacerdote, para trabajar en la forja encendida. Mientras trabajaba, mantenía una concentración absoluta. La espada de un samurái estaba hecha de hierro y acero, calentada en la forja y enfriada sucesivamente, o templada en una mezcla de aceite y agua. El acero era trabajado con el martillo, modelado una y otra vez hasta conseguir 4 millones de láminas de metal. La hoja de la espada de un samurái era muy dura y extremadamente afilada, pero el cuerpo de la misma era más suave y flexible. Una vez acabada, la espada era guarnecida y se le añadía un mango decorado, tras lo cual la nueva espada podía ser puesta a prueba sobre el cuerpo de un criminal. Número 3. Sus casas estaban decoradas de una manera muy sencilla, a base de elegantes biombos, mesas bajas y cojines. La ropa se guardaba en arcones de madera, mientras que las sábanas y los colchones podían enrollarse y guardarse en armarios. La habitación principal siempre disponía de una hornacina a una altura superior llamada tokunoma, en la cual se exhibía algún objeto de especial belleza: un pergamino, una pintura, un arreglo floral o una pieza de cerámica, sobre la cual podían meditar su dueño y los huéspedes. El tamaño de la casa de un samurái dependía de su riqueza y de su rango. Su riqueza no se medía en dinero, sino en koku, la cantidad de arroz que producían sus plantaciones. Un koku era la medida de arroz necesaria para alimentar a una persona durante un año. Los campesinos que trabajaban en los campos vivían en humildes poblados situados en las propiedades del samurái. Durante los tiempos de guerra, un samurái podía requerir de estos hombres que le acompañasen en la batalla. Las propiedades de un samurái poderoso corrían siempre el riesgo de ser atacadas, de manera que el complejo donde residía incluía un patio, establos para los caballos y edificaciones anexas para alojar a sus guerreros. Rodeándolo todo había un muro alto y las entradas eran vigiladas por los mejores arqueros apostados en una torre vigía. Si sospechaba un ataque, ordenaba a sus hombres cavar un foso alrededor de la muralla y recubrir los tejados con barro para protegerlos de las flechas incendiarias. Ya fuera en tiempos de guerra o de paz, un samurái intentaba encontrar la paz dentro de sí mismo a través de la meditación. Con frecuencia, buscaba la tranquilidad de su jardín o de su casa de té privada situada en el mismo. Sus jardines eran obras de arte diseñadas con flores y árboles, contraste de luces y sombras, estanques de agua o simplemente arena y rocas, todo ello en un esfuerzo por representar verdades acerca de la naturaleza de la vida. Número 4. La religión más antigua de Japón es el sintoísmo, el camino de los dioses. Los seguidores del sintoísmo adoran a los espíritus o kami, que viven en muchos lugares, en los ríos, en los bosques, en las montañas y en las cuevas. Los kami no son realmente dioses, son más bien los espíritus de los lugares y de los objetos que permiten a las personas sentirse conectadas con todas las cosas. Los templos sintoístas, marcados por una puerta roja, fueron construidos en cada pueblo japonés para honrar a sus dioses y a sus ancestros. La mayor parte de los samuráis eran además budistas zen. El zen enseña a sus seguidores a buscar la iluminación y la salvación dentro de sí mismos a través de la meditación, no de la adoración de un dios o de unos dioses. La meditación zen implica una gran disciplina. El objetivo es la armonía espiritual, la unidad con el fluir de la vida y de la muerte.
Las ideas del Zen eran especialmente atractivas para los guerreros samuráis que sabían que su vida podía terminar en cualquier momento. Ya en un video aparte podremos profundizar en estas orientaciones si así lo desean. Pero sigamos. Número 5. Los niños samuráis estaban rodeados de los símbolos de su clase guerrera desde el momento de su nacimiento. Al nacer, el padre o sacerdote hacía sonar la cuerda de un arco para que su tañida ahuyentase los malos espíritus. Desde el momento mismo del alumbramiento, se consideraba que el niño tenía 1 año de edad. Además, al recién nacido, se le daba una pequeña espada en forma de colgante para llevarla en el cinturón. A la edad de 5 años, se le cortaba el pelo por primera vez y a los 7 recibía sus primeros pantalones o hakama. Pero la ceremonia más importante, llamada Genboku, ocurría a los 15 años, cuando el niño se convertía oficialmente en un hombre. Recibía entonces su nombre de adulto, un corte de pelo de adulto y, lo mejor de todo, su primera espada de verdad y su armadura. A los hijos de los samuráis ricos se les instruía en la lectura y la escritura, así como en los clásicos de la literatura china hasta la edad de 10 o 12 años, a la cual se les enviaba a estudiar a un monasterio por otros 4 o 5 años. Las lecciones de manejo de la espada y de la lanza y el uso del arco y de la flecha comenzaban mucho antes. A los niños les enseñaban primero sus padres y después quizá un sensei local. A los guerreros con más talento se les enviaba a escuelas de entrenamiento especiales. El día de la fiesta del niño, el 5.º día del 5.º mes, los jóvenes samuráis libraban una batalla falsa con espadas de madera. Pero el mejor entrenamiento para los guerreros estaba en la guerra y los hijos de los samuráis seguían a sus padres en la batalla siendo todavía adolescentes. Las hijas de los samuráis no recibían una educación formal, pero a veces se les permitía escuchar las lecciones de sus hermanos. De mayor, la mujer de un samurái administraba el patrimonio de su marido cuando éste estaba en la guerra, encargándose aparte del suministro de víveres y supervisando la tarea de los trabajadores y de los sirvientes. Las niñas también recibían un entrenamiento en artes marciales. Su especialidad era el yari, una lanza de hoja recta, y la naginata, una lanza de hoja curva. Las mujeres samuráis respondían a los mismos estándares de honor y de lealtad que los hombres. Hay muchos ejemplos de mujeres samuráis que lucharon con sus maridos en el campo de batalla. La más famosa fue Tomoe, que luchó contra los Taira en las guerras Genpei. En una famosa batalla mató muchos hombres. El líder enemigo intentó capturarla y le arrancó una manga del vestido. Furiosa, le cortó la cabeza y se la llevó a su marido. Número 6. La dieta del samurái era bastante sencilla. Su base consistía en platos de arroz que con frecuencia incluían pescado, verduras o algas. Los budistas más devotos no comían carne, pero en tiempo de paz, la mayoría de los samuráis también cazaban para comer. Entre las bebidas figuraban el té y el sake. La comida era dispuesta de forma atractiva y servida por la esposa o por un sirviente en mesas laqueadas de escasa altura. Se consideraba de mala educación respirar encima de la comida de otra persona, de manera que las bandejas se llevaban en alto por encima de la cabeza. Tanto los hombres como las mujeres le daban importancia a su aspecto físico. Ambos llevaban vestidos de mangas largas, llamados kimonos, sujetos por un cinturón a la altura de la cintura, calcetines de algodón blanco y sandalias de paja o zuecos de madera. Las mujeres samuráis llevaban varias capas de kimono, cada uno con un color o un estampado diferente, como testimonio de su riqueza. Su cabello era muy largo y brillante. Hubo un tiempo en que estaba de moda para las mujeres depilarse la ceja y pintarse unas falsas en la parte alta de la frente. También se consideraba hermoso blanquearse la cara y ennegrecerse los dientes. Los hombres samuráis llevaban una suerte de falda-pantalón llamada hakama sobre su kimono. En ocasiones especiales añadían una chaqueta llamada katahinu. Esta tenía hombreras prominentes en forma de ala. Los hombres maduros se afeitaban la parte superior de la cabeza, se sujetaban su largo cabello en una cola que podía colocarse doblada hacia adelante sobre el cráneo, y se consideraba una desgracia cortarse la coleta. Número 7. Los samuráis practicaban muchas artes marciales como deportes para mantenerse en forma para la guerra. Los combates entre expertos tenían siempre muy buena acogida. El kyudo, la técnica del tiro con arco y el kendo, el arte de la espada, son todavía hoy muy populares. Los samuráis asistían al teatro no, consistente en obras clásicas basadas en la historia japonesa, pero los de rango más elevado tenían prohibido asistir al teatro kabuki, más popular, que era ruidoso y muy colorido. Muchos iban de todas formas, escondiendo la cara bajo enormes sombreros con forma de cesto.
Las historias sobre las guerras Genpei eran el argumento preferido. También era popular el bunraku, obra de títeres representada por marionetas casi de tamaño real. Todas estas formas de teatro se siguen cultivando en el Japón actual. Los samuráis también podían aprender lecciones de estrategia jugando el juego del Go. Con frecuencia comparado con el ajedrez, el Go se juega con piedras negras y blancas, que se colocan sobre un tablero cuadrado. El objetivo es rodear y capturar las piezas del enemigo, pero lo que sí estaba desaconsejado para un guerrero samurái eran los juegos de azar. Podía sobrevivir a la batalla más salvaje, pero si jugaba arriesgaba su armadura, su caballo e incluso su espada. A los grandes samuráis se les imponía un sentido de la belleza altamente desarrollado. Muchos pasatiempos les ayudaban a encontrar la serenidad lejos del campo de batalla. La ceremonia del té, con sus estrictas reglas para preparar y servir el té al invitado o invitados, era uno de esos pasatiempos. Requerían mucha calma y concentración. También era popular la contemplación en grupo de los cerezos florecidos, de la nieve, de la luna, así como los concursos de incienso, en los cuales los participantes tenían que identificar el mayor número de olores. Ocupaciones más solitarias, todas altamente consideradas, incluían la pintura, la poesía, la caligrafía, tocar la flauta y el arreglo floral. En todas las artes, deportes y pasatiempos, los samuráis juzgaban que los esfuerzos del hombre eran más sublimes cuanto más reflejasen la simplicidad, la elegancia, la armonía con la naturaleza y la pureza de pensamiento. Dicho todo esto, aún hay mucho más por descubrirse sobre estos impresionantes guerreros, como por ejemplo su modo de entrenamiento, así como sus costumbres y las grandes batallas que vivieron. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.